Fantasma. Las leyendas son historias que nacen de hechos reales, los cuales transmiten de generación en generación por personas que presenciaron los sucesos o que de igual forma les ha tocado ser parte de alguna experiencia paranormal. Hace muchos años, en el Estado de México, se originó esta leyenda mexicana que en una noche muy tenebrosa, donde pasajeros abordaban la última salida de un autobús que estaba marcado con el número 40, el cual se dirigía hacia Toluca. En esos tiempos las carreteras eran realmente estrechas y sus curvas bastante peligrosas y con terribles acantilados a los costados. En aquel entonces solo se podía llegar a través de una carretera con muchas curvas, además que tienen que pasar por varios precipicios antes de llegar a su destino. Una noche, todos los pasajeros del número 40 de Toluca se encontraban durmiendo en total paz, sin imaginar el aterrador final de su viaje, una tragedia que dio origen al autobús fantasma de Toluca. Como era la última salida, muchos trabajadores abordaron ese autobús hasta llenarlo. El trayecto era largo, algunos aprovechaban para dormir. Durante el transcurso del viaje, algo sucedió e hizo que las personas se espantaran. Incluso los que iban dormidos se despertaron de golpe. No sabían por qué, pero se sentía que el autobús iba a una velocidad fuera de lo común, a pesar de que estaba pasando por unas curvas muy cerradas. Las personas que le empezaban a gritar al chofer que fuera más despacio. El chofer estaba inmóvil, como si ni siquiera los hubiera escuchado, y de repente gritó: "Los frenos no responden". Los pasajeros empezaron a rezar, pues sabían que un solo milagro podía salvarlos. Desgraciadamente, ese milagro nunca llegó. El autobús siguió todo derecho sin dar vuelta en una de las curvas y cayó al acantilado. Era una caída muy alta. La fuerza del impacto le quitó la vida al instante a la mayoría de los pasajeros. Aquellos que lograron sobrevivir momentos después fueron consumidos por las llamas que salían por todos lados. En la terminal de autobuses se percataron que la unidad 40 no llegó a la hora esperada. Se emitió una alerta, emprendieron su búsqueda. Recorrieron la ruta del autobús y al llegar a la curva del Calderón se dieron cuenta de lo que sucedió. Era una escena aterradora. Aún había cuerpos en llamas prensados en los asientos. Nadie sobrevivió al accidente. Cuenta la leyenda que las almas de esas personas no pudieron alcanzar la paz y se quedaron en el mundo de los vivos en forma de espíritu. La gente del lugar cuenta que en esa época cercana a la fecha del accidente aparecen personas en medio de la noche. Esto a lo largo de la carretera Iztapan de la Sal. Las personas que las han visto dicen que van caminando sobre la carretera rumbo a la capital, como si buscaran terminar el recorrido que hubieran hecho en el autobús. Existe otra versión sobre esta historia mexicana, pues hay quienes afirman haber tomado un autobús en la noche sobre la carretera antes mencionada. Dicen que a pesar que el autobús va lleno, las demás personas no emiten ni un sonido. Van con los ojos abiertos, pero ni siquiera parpadean. Además, se percibe una atmósfera un tanto extraña a las personas que les ha ocurrido. Esto dicen que antes de llegar a la terminal de autobuses, el chofer se detiene y les pide que se bajen, porque si no lo hacen, después ya no se podrán bajar. Las personas un tanto desconfiadas y con algo de miedo deciden bajarse, pero antes el chofer les advierte que ni se les ocurra voltear para atrás. Una vez que están abajo, el autobús se va con los demás pasajeros por otro camino, mientras desaparece en la oscuridad de la noche. Aquellos valientes que se atrevieron a seguir al autobús lograron ver cómo este se empezaba a quemar de la nada.
y tanto el chofer como los pasajeros se convirtieron en esqueletos. Las personas que han contado lo que vieron murieron a los pocos días. Dicen que sus almas abordan el autobús número 40 y que quedan condenados como los demás pasajeros a recorrer la carretera a Toluca durante toda la noche. Cuenta otra leyenda, hay quienes que se suben al camión y nunca regresan, mientras otros que se suben al autobús fantasma y nunca llega a la terminal. Al día de hoy poco se habla de esta leyenda por morir de manera repentina, y sobre todo aquellos que abordan el último autobús siempre se bajan sin mirar atrás.